un estudio en el que detectó diferencias de hasta 3.400% en el valor de una consulta para la atención de una mascota. Se habla de que el precio por servicios para perros y gatos va entre un mínimo de 1.000 hasta un máximo de 35.000. En el caso de la implantación de un microchip va desde 7.000 hasta los 60.000, lo que es un 700% de diferencia aproximadamente. Vacuna antirrábica va de 6.000 a 36.000. En fin, así una serie de otros datos que se recopilaron a partir de la información que se encontró en 141 veterinarias pertenecientes a 35 comunas de la región metropolitana que están bajo la aplicación OpenStreetMaps. Pero el Colegio Médico Veterinario de Chile tiene sus reclamos contra este estudio, y sobre estos reclamos vamos a comenzar con Ana María Rosa, directora ejecutiva del Colegio Médico Veterinario, el Colmevet. ¿Cómo está, Ana María? Hola, Lucía, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí presente. Cuéntenos, ¿cuál es el problema que ustedes detectan que puede tener este estudio? Mira, el principal problema es que cuando nosotros supimos que este estudio se iba a realizar, nosotros hemos trabajado con SNAC antes, nos ofrecimos de forma voluntaria para que el estudio se realizara de una buena forma, ¿ya? De hecho, participamos incluso en la creación del instrumento, de la encuesta que se aplicó, y desde un inicio advertimos la necesidad del correcto análisis de los datos, para que no ocurriera lo que ocurrió. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema principal? Es que aquí solo se están estandarizando los precios, sin considerar que existen variables muy relevantes para poder hacer un cruzamiento de datos y tener un resultado en el fondo que sea interpretable de forma correcta. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Porque estoy pensando en que se está publicando, por ejemplo, datos concretos como una consulta, el valor de una consulta. Y eso demuestra, por ejemplo, una diferencia entre 1.000 hasta 35.000 pesos, que es muy similar a lo que se hace con otros servicios cuando se detectan las diferencias de precios por un producto, en una tienda, por ejemplo, u otro. En este caso, ¿por qué esos datos necesitarían de otras informaciones para poder ser más precisos? Mira, aquí, por ejemplo, es diferente tener una consulta en un centro de atención veterinario, que es una consulta, que es una clínica, que es un hospital. Existen médicos veterinarios que están recién titulados atendiendo, hay otros que tienen años de estudios y especializaciones en ciertas temáticas. Entonces existen un sinfín de variables que un estudio de este tipo debería considerar, ¿ya?, para hacer este tipo de análisis. Te pongo otro ejemplo. ¿Ya? Para hacer este tipo de análisis, te pongo otro ejemplo. Que en el fondo nos hace ver que están comparando peras con manzanas, ¿ya? En el tema del análisis de procedimientos quirúrgicos, hoy día es muy distinto lo que es un procedimiento, una cirugía en el fondo, un procedimiento en una consulta, donde lo hace solamente una persona, donde se utiliza un anestésico inyectable, versus lo que podría realizarse en un hospital, donde tú tienes un anestesista, que es más parecido a lo que pasa en la salud humana, donde tienes enfermeros, arsenaleros, donde la técnica que se utiliza es distinta, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es nuestra mayor crítica, ¿ya? Y hacia dónde queremos apuntar con esto? No solamente quedarnos en este estudio en particular, es en la falta de regulación y normativas que tenemos nosotros hoy día como profesión médico-veterinario. Claro, yo creo que hay un problema, porque cuando uno dice, uno quiere realizar una consulta médica, que es como lo mismo que se puede detectar, insisto, en otros estudios sobre otras materias, cuando uno dice, detectamos diferencia entre las consultas a medicina general, entre las comunas, tampoco se evalúa si el médico que atendió tenía larga data de experiencia o estaba recién egresado, como dice usted. Entonces, probablemente en ese punto quizás es más entendible que se postule como el universo revisado sin los detalles, pero en el otro caso que usted menciona, claro, hay una diferencia entre tener y es lo que pasa también con nosotros las personas, que estaba bien hecho el punto ahí que usted señalaba, ¿no es cierto?, con lo que pasa con los humanos. Es muy distinto tener una intervención quirúrgica en un lugar que tiene UCI o que no tiene UCI, pero también en las clínicas existe eso, la posibilidad de
optar a un procedimiento hospitalario quirúrgico sin tener, por ejemplo, camas UCI si es que algo surgiera, por ejemplo, en un parto. Claro. Eso también pasa para los humanos y quizás tendría que haber categorías adicionales, pero en cuáles realmente, yo creo que ese es un punto, se pudiera estar cometiendo irregularidades que pusieran en riesgo y que son estándares mundiales que en Chile no tenemos. Mira, lo que pasa es que hoy día es muy difícil poder estandarizar por esa falta normativa a la cual yo mencionaba. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las prestaciones FONASA, ya, en que está muy determinado qué corresponde en cada tipo de prestación, nosotros, como la medicina veterinaria aún no es considerada una profesión de la salud, las prestaciones médico-veterinarias tampoco. Entonces no existe una definición, por ejemplo, de un tema que es de conocimiento público, que es una esterilización. ¿Qué técnica se usa? ¿Hasta dónde llega? ¿Ya qué insumos se tienen que utilizar? Entonces, por lo mismo, es muy difícil decir, claro, existe un porcentaje importante de diferencia en los valores, porque no existe una estandarización en lo que estamos midiendo. Por lo tanto, ahora, para nosotros era muy relevante ese estudio, por eso tratamos de tener una incidencia relevante, pero finalmente el análisis se hizo sin la consulta y nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con los resultados. ¿Y qué, por ejemplo, cosas ustedes hubieran incluido en el estudio o hubieran propuesto? Mira, más que incluir, nosotros lo que nos interesaba era poder participar en el análisis para hacer los correctos cruzamientos. Ya, por ejemplo, hoy día nosotros estamos avanzando, hicimos una propuesta que se la entregamos a la nueva presidencia, donde van 14 propuestas de mejora en la profesión. Y una es el tema de toda la clasificación de los centros de atención veterinaria. ¿Ya? Hoy día no existe qué es una consulta o qué es un hospital. ¿Ya? ¿Qué tipo de infraestructura requiere para yo llamarme hospital? Hoy día tampoco existe un registro nacional de médicos veterinarios. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí nos salimos un poco del estudio, porque en el fondo nos da pie para poder conversar temas más relevantes, pero yo hoy día como tutor de mascota voy a una clínica y no tengo certeza de que la persona que me está atendiendo es médico veterinario, porque no existe un listado nacional como lo que ocurre en la medicina humana. Entonces, lo que nosotros requerimos, y lo que hemos estado por años luchando, es que la medicina veterinaria suba a la categoría de la medicina humana, ¿ya? Que la profesión sea considerada profesión de la salud, que exista mayor regulación y que en el fondo podamos subir el nivel. Claro, esa es otra conversación, como usted señala, no una conversación en torno al estudio, porque el estudio de alguna manera, entiendo entonces, se basa en la regulación que hay de la medicina veterinaria y por eso a mí me resultaba tan parecido también a lo que se hace con otros estudios, solo que la definición de qué es una consulta, de qué es un procedimiento quirúrgico o de qué es un servicio de postventa en otro tipo de estudios, por ejemplo, está mucho más especificada en la ley que lo que pasa con la medicina veterinaria. Y entonces yo entiendo que la crítica a este estudio, más que al estudio en sí mismo, tiene que ver con generar mejores condiciones de regulación de la práctica veterinaria en Chile. Claro, pero además, en el fondo, para yo poder hacer un correcto estudio, yo necesito hacer un correcto análisis final de los datos que recopilé, ¿ya? En el fondo nosotros participamos en la elaboración de la encuesta, pero lo importante era hacer los cruzamientos en el análisis para que este análisis final tuviera resultados que fueran relevantes, que no generara ese pánico, en el fondo esa alarma, como que... Pucha, pasa en toda la industria. Pasa en toda la industria que hiciera un abuso. En algunos lados, porque es lo que se muestra una diferencia, que hay algunos lados que son más baratos que otros. Y ahí, si los datos están disponibles, por ejemplo, hoy, ¿ustedes podrían hacer ese cruce de información? Era la idea, ya la idea era participar en la etapa más relevante del estudio, que era para hacer los análisis. Ahora, nosotros no tenemos los datos, eso sería quizás una segunda etapa que se podría conversar. Pero en el fondo esta información es muy relevante para la población, para nosotros como gremio, para las autoridades, para poder hacer políticas públicas en el fondo que mejoren esto, ya, pero tenemos que hacer análisis robusto. Nosotros hicimos el llamado al señor Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, de que se cumplan los compromisos, porque el compromiso era participar en todas las etapas del estudio para no encontrarnos con ese resultado que se publicó el día de hoy. Claro, que ustedes consideran que es incompleto, además, o que puede terminar desinformando, porque no necesariamente, como usted señala, es la misma prestación
la que se entrega con 1.000 pesos que con 34.000 pesos. Sería súper bueno que pudieran ustedes acceder a los datos desagregados para poder hacer el propio cruce y levantar también la propia información respecto de qué es lo que se ofrece en un centro y en otro. Ahora, mientras tanto, ¿a dónde se puede recurrir si uno tiene una mascota en una comuna y quiere saber dónde realizar de la mejor forma, que es un equilibrio entre costo y calidad de la prestación? ¿Dónde uno puede encontrar esa información? Claro, hoy día no existe, ese es el problema. Esta falta normativa impide que nosotros podamos decir esto es una consulta y este es el tipo de prestaciones que tienen que entregar, o esto es un hospital. Ya, esta es una pregunta que se hace mucho en nuestra institución y lamentablemente es una pregunta muy difícil de contestar. Pero en algunos aspectos, por ejemplo, en algunos aspectos, Colegio Médico Veterinario, ¿tiene una lista de sus colegiados que pudiera servir? O una guía respecto de qué preguntar cuando uno va a una consulta, si hay, por ejemplo, como usted señala, anestesista o no, en el caso de una intervención quirúrgica. ¿Puede existir alguna orientación, ya que la del CERNAC no sería útil para definir una calidad de servicio? Pues podría efectivamente en la página, no sé, del Colegio Médico Veterinario encontrarse alguna información que pudiera servir de orientación. Mira, nosotros tenemos el registro de los médicos veterinarios colegiados. Es el único registro que existe a nivel nacional y nosotros hacemos un estudio de títulos. Todos los médicos veterinarios que pertenecen a la institución son profesionales egresados de la carrera, ya titulados de la carrera. Entonces nosotros tenemos de hecho en la página web del colegio un buscador en el cual todos los tutores de mascotas pueden verificar que el médico veterinario, o sea, si su médico veterinario efectivamente está colegiado. Hoy día no es obligatoria la colegiatura, lamentablemente. Si es que está inscrito en el colegio, tiene un título y nosotros ya lo revisamos, ¿ya? Más allá de eso, es muy difícil poder entregar una recomendación mientras no hacemos en materias normativas. Ahora, sería... Claro, pueden como poner orientaciones, sobre todo porque cada vez hay más personas y familias que tienen mascotas y que ante una situación de debilitamiento físico o anímico de un animal requieren ir a una consulta. Quizás sería bueno como las preguntas que usted tiene que hacer, alguna guía respecto de cómo asegurarse. Pueden solicitar, por ejemplo, el título, ¿ya? Ideal que lo tengan a la vista. Pueden hacer consultas respecto a si existen médicos veterinarios dedicados a ciertas áreas, ¿ya? Hoy día, a diferencia de la medicina humana, de nuevo, no existe la especialización como tal en Chile, ¿ya? O sea, no existe una norma que diga quién es el médico especialista y quién no. Eso también es otro tema que estamos tratando de avanzar. Hoy día, igual que la medicina humana, la medicina veterinaria tiene necesidades de neurólogos, de etólogos que ven el comportamiento, ya que son como los psiquiatras en el fondo de la medicina humana, cardiólogos. Hay un sinfín de especialidades médicas que se deben regular y que las mismas dueños de mascotas deberían tener acceso a saber si sus médicos veterinarios de sus mascotas tienen esta clasificación. Bueno, es un súper buen dato poder acceder en la página del Colegio Médico Veterinario, por ejemplo, a la lista de médicos colegiados, dónde se encuentran, por ejemplo, cómo ubicarle. Ese puede ser también una orientación, mientras efectivamente, como usted señala, no se avance en una normativa más robusta que permita a las personas que requieren de una asistencia médica para sus mascotas poder tener la certeza de que será en un lugar seguro y con un profesional realmente conocedor y titulado de las materias que supuestamente está ofreciendo. Muchas gracias, Ana María Rosa, directora ejecutiva del Colegio Médico Veterinario, por esta conversación y esta advertencia también respecto de la información que ha entregado el CERNAC. O sea, no solo es válido el tema de los precios, sino que también hay que comparar el tipo de prestaciones completo, ¿no es cierto? Los detalles de esa prestación en el caso de una consulta, pero particularmente en el caso de una intervención quirúrgica. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.